vamos a empezar ahí con la clase de hoy. Primero va a ir un repaso ultra rápido de 2 o 3 aspectos vinculados al triángulo de la exposición y sobre todo, más que el triángulo, lo que vimos el otro día en una parte que fue el tema de los efectos y la toma de decisiones a partir de los efectos buscados, ¿no? Incluso vamos a hacer un ejercicio que con los que vinieron el año pasado lo hicimos, que fue de tratar de, sabiendo algunas fotos, ver qué efecto se buscó y qué parámetros se pueden haber usado, y después uno que es al revés, que es a ciegas, a partir de los parámetros, tratar de determinar de qué foto se puede tratar, de qué situación. Eso como para terminar de redondear esa parte de exposición y meternos de lleno en lo que tiene que ver con la lectura y la medición de la luz, que ahí va a ser el eje de hoy, donde también la parte más básica la vamos a pasar a modo de repaso o recordatorio, y después nos vamos a focalizar en el tema de la medición puntual versus la medición ponderada o matricial. En el tema del uso del histograma y sobre esto, bueno, el histograma sobre el que vamos a ver si llegamos hoy, si no la próxima, y vinculado al tema de la medición puntual y matricial, lo que es la búsqueda del gris medio, que es como clave en la medición de la luz. Nuestra frase de inicio. Eres tú y tu cámara. Las limitaciones que existan en tu fotografía son las mismas con las que puedas tener como persona, porque lo que vemos es lo que somos. Medio áspero el amigo. Sí, ¿no? Medio áspero, pero digamos, va un poco de la mano de alguna otra frase que se le atribuye a unos cuantos, no sé quién habrá dicho en realidad, que es esa que dice que vemos las cosas, que no vemos las cosas como son, sino que vemos las cosas como somos, ¿no? Entonces, me gusta más esa que el tema de las limitaciones, pero creo que igual es importante el concepto. Bueno, el triángulo de la exposición, que ya habíamos estado viendo, acá lo traemos simplemente a modo recordatorio. Tener siempre presente cuando hablamos de exposición que, digamos, si bien es como que siempre hay una exposición correcta desde un punto de vista técnico, casi ingenieril, desde un punto de vista creativo uno tiene la total y plena libertad de apartarse de eso, entonces de buscar su exposición adecuada, ¿no? O correcta para lo que uno quiere hacer. Y que entonces en definitiva, sí. Perdón, en esto de, porque yo eso nunca lo he visto, sé lo que es, pero nunca lo he practicado. ¿La fotografía en clave alta o en clave baja tiene que ver con esto, sí, de en forma creativa, sí, subexponer o sobreexponer? Sí, porque sería, bueno, no, justo no traje el ejemplo acá. Sí, sería, suponete, esta misma foto, si la sobreexponemos un poco, te queda el pingüino volando en el aire, que más o menos va de la mano del tema de clave alta, ¿no? O sea, donde vos tenés casi siluetas, casi, sí, es eso. Y que tiene que ver con lo que uno quiere transmitir en cada foto, con el clima que le quiere dar a cada foto. Entonces, acá tenemos un poco todos juntos los conceptos que el otro día fuimos viendo uno tras de otro. Sabemos que cada combinación de exposición que nos permita la misma cantidad de luz va a tener el mismo valor de exposición, que vamos a combinar los elementos para lograr la luz adecuada, que el orden de los factores sí afecta el resultado, y cuando hablamos de factores obviamente estamos hablando de apertura del diafragma y de tiempo, de ISO. La cámara va a hacer lo que nosotros le digamos, pero vamos a poder elegir como mucho 2 de esos 3 y la cámara nos va a devolver el tercero. ¿Qué variables cambiar? Depende de lo que querramos lograr o necesitemos, y lo más importante, digamos, en función de todo esto, es que primero vamos a definir qué efecto queremos lograr y después vamos a actuar en consecuencia, es decir, después vamos a
ir eligiendo los parámetros buscando ese efecto. Entonces, ¿cómo sería el proceso de captura? Primero pensamos el efecto y dentro de esto vamos a tener un efecto primario y en ocasiones, casi siempre, un efecto secundario. Ahora vamos a ver un poquito más. Medimos la luz. En función de la medición de luz y del efecto buscado, definimos la exposición. O sea, cuando definimos la exposición ya estamos hablando no solo de distancia focal, sino fundamentalmente de apertura de diafragma, tiempo e ISO. Y ahí, vamos, o sea, primero hacemos esto y después nos metemos en la segunda parte, que ya es el enfoque y la composición. Y digo el enfoque y la composición juntos porque tienen que ir juntos. Como eso es algo importante también, que son errores que muchas veces se ven en muchas fotos, donde de repente la elección del enfoque no se condice con la composición. O sea, la composición o la exposición está buscando como que el ojo vaya para determinado lado y por ahí el foco está en otro. Y eso está fuera de foco. Entonces ese es un aspecto muy importante de tener en cuenta, que todo vaya para el mismo lado. O sea, como para que realmente, si dirigimos el ojo hacia ahí, el ojo no choque contra algo. Y es importante, o sea, que no choque, si dirigimos con la composición el ojo por líneas, por texturas, por colores, por lo que sea, por formas, hacia algo, que eso esté en foco y que eso esté bien expuesto, ¿no? Porque precisamente esa sería la parte principal de la foto. Entonces, bueno, lo importante es más que nada pensar el proceso, pensar el proceso de captura de esta forma, porque por ahí no todos tenemos la misma forma de trabajar y de algún modo esta es, yo creo, como la diferencia entre el hacer fotos y el sacar fotos. En el sacar fotos como que todo esto sucede juntos, porque como que no nos paramos a pensar mucho. Al hacer las fotos tenemos que seguir este proceso para poder llegar a resultados. Esto no quiere decir que estemos una hora pensando, o sea, al principio por ahí esto, o en determinadas situaciones puede ser más lento, pero llega un punto donde todo esto se internaliza por completo y es prácticamente todo instantáneo, ¿no? Entonces, en función de eso, vamos a aprender, o tenemos que aprender a tomar decisiones fotográficas dándole el mando al que corresponda en cada caso. Y cuando digo dándole el mando al que corresponde en cada caso, estamos hablando, o sea, ¿va a mandar la apertura o va a mandar el tiempo? Sabemos que nunca va a mandar el ISO siempre va a ser una resultante, ¿no? O sea, porque en realidad no nos genera ningún efecto. El único efecto que nos genera es el ruido y que en general es un efecto no deseado, exacto, es algo que si pudiéramos lo eliminaríamos. Salvo, bueno, aquel que busca ruido, en general también le conviene meterlo en postproceso de alguna forma y no generarlo en la toma. Entonces, vamos a hacer unos breves ejercicios que vamos a tratar de determinar. Primero, qué efecto se buscó en la foto que vamos mostrando, o sea, cuál sería el efecto primario y cuál el secundario. O sea, primero, ¿qué fue lo primero que tuve en mente cuando fui a hacer esa foto? Y cuál, si es que hay un segundo, cuál puede haber sido. ¿Quién domina en función de esto? Si el diafragma o el tiempo. Y cómo se logró el efecto buscado, más o menos, si podemos estimar en qué rango de aperturas, de tiempo se puede haber logrado. Entonces, esta foto, el efecto primario, o sea, recordemos los 4 efectos. Desde el punto de vista del movimiento, congelar o fluir. Desde el punto de vista de la apertura, mucha o poca profundidad de campo, ¿no? Congelar. Poca profundidad de campo. Congelar, el secundario es congelar. No, congelar sería, en este caso, el congelar sería el primario. No, ¿por qué? Porque o sea, casi siempre cuando hay fauna involucrada, casi siempre, congelar es lo primero. Porque si no, si yo corro el riesgo de que el animal me salga movido, no importa la profundidad de campo que tenga. Digo casi siempre, ¿por qué? Porque hay ocasiones donde puedo querer lograr ese movimiento. Un barrido. Un caballo galopando. Claro, o algo, ¿no? Entonces, por eso digo casi siempre, pero en general, casi siempre arrancamos por el movimiento, o sea, nuestro primer efecto es congelar. Yo sé que los pingüinos no me pueden salir movidos. Después, tampoco corren. Tampoco corren. No, pero el hecho de estar caminando, si yo uso un tiempo de 1/100, esto me sale movido. Pero con 1/250 para el pingüino, sí, por ahí alcanza. Por ahí alcanza, pero... 300.
Yo casi siempre uso 500 como piso. Claro, Pero para riesgo. Claro. Sobre todo en estas situaciones, ¿a cuándo voy a volver a ver un Cuando pingüino tenés mucha rey? luz. ¿Qué sé yo? Y si me sobra luz. ¿No? Y entonces el efecto secundario, acá hay veces que es un efecto buscado y hay, y hay otras veces donde no te queda otra. Yo esto, vamos a ver. Poca profundidad de campo tenés. Claro, vamos entonces, mi efecto primario sería movimiento congelado, 1 sobre 500. O sea, lo primero que yo clavo es 1 sobre 500, después mido la luz. Después, ¿qué pasa? Yo decido, o sea, estoy con un 400, pues los tengo lejos. Entonces uso F11, ¿por qué? No para tener mucha profundidad de campo, pero por lo menos para tener un poquito más de profundidad de campo tratando de que me salgan todos los pingüinos nítidos. Yo sé que si estuvieran a 1 metro uno de otro, no tengo chance. Si yo le pongo el 5 o 6, no tengo chance tampoco. Con 11, como los tengo lejos, que eso me da un poquito más de margen, entonces ahí puedo llegar a tener los nítidos. Y ISO 200 es mi resultante, ¿no? Si se hubiera nublado mucho, que de repente tengo que ir a ISO 800, bueno, reveo un poco a ver qué toco. Con esta cámara me hubiera casado con ISO 800 igual sin ningún problema. De repente si estoy con una cámara que tiene mucho ruido en ISO 800, bueno, de repente bajo el F11 a F8 para bajarme de ISO 800 a 400. Sí. No, perdón, el hecho de tener un 400 también te condiciona que tengas que tener velocidad, porque al ser más largo, como mínimo tenés que sacar También, en esa... Sí, exacto. Sí, salvo que esté en monopié, que tenga ahí un poquito más de margen, pero sí, siempre... Menos de 250 de velocidad no es conveniente usar el teleobjetivo, ¿verdad? No, porque tenemos siempre el 1 sobre la distancia focal, ¿no? Lo que veíamos la otra Al vez. tener un 400 tiene que Sería tener mínimo 1 400. sobre 400. Y que también no es lo mismo, no sé, si estuviste un buen rato haciendo fotos, no es lo mismo los primeros 5 minutos que estás haciendo fotos que las últimas 2 horas. Llega un momento que todo te pesa, todo se mueve, todo. Entonces, o sea, eso también juega. O el mismo hecho, aunque tengas apoyo, el mismo hecho que estás caminando en la nieve, viento, o sea, todo eso te va cansando también y es como que hay que tenerlo presente también en esos casos. ¿Y ahí dónde estás haciendo foto, Guillermo? Acá en este. Pero en realidad los 3 de adelante están como en un plano, prácticamente en el mismo plano. Y los 3 de atrás también. También, sí, están, no sé, cerca 30 los de- centímetros estarán los de atrás de los de adelante. Lo que pasa es que de donde estaba yo capaz que están a 15 metros, 20 metros, entonces ya eso me da un poquito más de profundidad de campo. Acá el efecto buscado, el primario, de vuelta, ¿no? Tenemos los 4, poca o mucha profundidad de campo, movimiento congelado, fluido. Mucha. Exacto, acá lo que yo busco es profundidad de campo todo lo que pueda. O sea, porque yo lo que quiero en este paisaje es mostrar todo. Entonces, ¿por dónde arranco? Por la apertura. Apertura con el lente, ¿no? Con la distancia focal. Con un angular, listo. Yo sé con F11 tengo desde la punta de los pies hasta el infinito. Si enfoco bien. Y enfocas acá adelante. Sí, enfoco por acá y ya estoy. O sea, si llego a enfocar acá y sí, estoy desperdiciando. Si enfocase infinito. Pero enfocando adelante yo sé que todo está en foco. O sea, todo está nítido. Tiempo 1 sobre 250, ISO 400. En realidad, acá es donde yo podría haber bajado, pero en realidad no quería tampoco arriesgar. O sea, si yo voy a 1 sobre 100, podía venirme a un ISO 200, 125. Esa cámara no tiene problemas en un ISO 400, entonces, de vuelta, no estaba con el trípode en ese momento, entonces ahí prefiero quedarme con ese 1 sobre 250. No estaba con el trípode, y si hubiera estado, posiblemente en este caso hubiera hecho lo mismo, porque hay lugares como, o sea, esto es Georgias del Sur también, que es súper ventoso. Entonces, de repente, aunque tengas la cámara en el trípode, si tenés mucho viento, también está bueno tener, o sea, buscar una velocidad segura, ¿no? Entonces, esto más que nada lo quería
mostrar, pues los que hicieron el curso el año pasado ya estaban más familiarizados con el esquema de decisión. Por ahí para los que recién estamos trabajando por primera vez juntos para mostrar eso, ¿no? Cómo es, por dónde arranca la decisión siempre y después cómo se llega al resto. Poca profundidad de campo y congelar. ¿Y por cuál arranco? Congelar. Exacto, lo primero es congelar. Porque fauna. Es fauna, se está moviendo dentro del agua, no sé dónde va a salir, sale y se mete al instante. Entonces, en este caso 1 sobre 2000, ya no me alcanza con el 1 sobre 500. ¿Quién preguntaba? Bueno, no me acuerdo quién se iba a ir a Madrid a hacer ballenas. Yo creo que del otro. Vos ya fuiste. Yo ya Vos ya fuiste. Y le tiré 1 sobre 1500. Hubo todas estas últimas 2 semanas, 3 semanas, impresionante la cantidad de orcas que aparecieron. Aparecieron sí, al en Punta final, Norte, claro, sí. pero siempre aparecieron casi un mes más tarde de lo habitual, pero estuvieron Pero aparte hasta ayer. paramientos de todo. Hubo varamientos a lo loco. Entonces, movimiento congelado, 1 sobre 2000. Mi prioridad. Después veo el resto. El resto, como el otro día les explicaba, en este caso estoy con el 400. No estaba tan lejos del bicho, tengo poca profundidad de campo. F8, para ganar unos pocos centímetros. Hizo 400. Si hubiera tenido más luz, posiblemente le hubiera puesto F11 para ganar algún centímetro más. Pero acá tampoco quería jugar demasiado, porque en realidad es como que, digamos, parte de esa luz yo se la tengo que llevar al tiempo. O sea, yo necesito un tiempo muy rápido, entonces ya sé que voy a dejar entrar poca luz a través del tiempo. O sea, si hubiera... O sea, acá lo que no quería sacrificar es tiempo. Esta... Exacto, es similar a la otra. ¿Qué cambia? Que hay animales. Pero, ¿qué animales son? Elefantes, claro. No, olvidate. Exacto, es como una piedra, como un hipopótamo. Sí, si duermes una tosca. Claro, entonces arranco con mucha profundidad de campo, arranco con mi decisión de angular con apertura cerrada, F11. Y luego voy al tiempo y el ISO resultante. Y acá es con estos 12 siempre con los que uno juega un poco, subiendo o bajando hasta llegar, pero primero tratamos de no tocarlo. ¿Esta? Congelar, exacto. Arranco congelando, 1 sobre 500. Después voy F8 con 200 milímetros, ISO 100. Esta creo que, bueno, que ya, pero en el curso ya saben la historia, o sea que esta la saqué manejando. el camino que va desde ¿cómo se llama? El Parque Nacional Monteleón hacia Calafate. Hay uno que cruza toda la estepa y iba por ahí y lo vi corriendo al choique, y siempre las fotos que tenía de los choiques eran de la espalda, por ser fino. Porque siempre cuando parás se van. Y ahí, esta es la mía, porque ahí había un acantilado, entonces el bicho tenía que seguir corriendo en paralelo a la camioneta. Así que ahí bajé la ventanilla, le dije a mi mujer que agarre el volante, y mientras ella seguía con el volante. Esta, congelar primero, exacto. Y después, en la otra por ahí no era tan importante, en esta sí es importante el secundario, que es mucha profundidad de campo, porque yo lo que quiero es que el resto también, o sea, me gustaba que se viera todo eso. Entonces, 1 sobre 800, F17, 17 milímetros, ISO 200. Esa fue una de mis primeras fotos en el año 2006. Hoy no hubiera usado los mismos parámetros. El F17 Ese F17 tiene 2 problemas. Uno es la famosa difracción, y la otra es que no me agrega, o sea, con un 17 milímetros, hacer en F11 o en F17, la diferencia es mínima, es 1 centímetro, 2, no sé cuánto, no lo busqué, pero sería mínima y acá adelante, con lo cual no tiene ningún sentido. O sea, ahí hubiera sido mucho mejor directo, o hoy la haría con F11 y la luz que gano por ahí, o me bajo al ISO 100 o se la doy al tiempo. Sí, que por ahí...
que siempre ayuda en estas situaciones, ¿no? Pero la puse a propósito, por eso también como ejemplo de cómo uno va cambiando, o sea, con el tiempo que va afinando. Mal no te salió. Es una de mis favoritas también, la verdad que la intenté, o sea, en realidad no fue, no tuve muchas más chances de ballenas al atardecer, pero las pocas que tuve nunca logré nada parecido. Y me pasó con varias esas. Con muchas fotos me pasó eso, de así esa primera vez serendípica, ¿no? Lograrla y después querer repetirla ya más planificada la misma foto y no hay caso, no. O sea, lo mismo la de la pardela, esa levantando vuelo, también las que hice después no son lo mismo. Bueno, me adelanté. O sea, movimiento congelado porque estamos con fauna, pero también, o sea, te pongo mucha profundidad de campo. En realidad es la profundidad de campo suficiente para que todos me salgan nítidos, ¿no? No es que necesito mucha para atrás. Acá, ¿qué pasa? Acá me pasé de tiempo, no necesitaba 1/1600, por mucho menos hubiera sido suficiente y hubiera puesto ISO 100 y estaba todo bien, pero bueno, a veces pasa eso que decíamos, que así como se cansa el físico en determinadas situaciones, también se cansa la cabeza, o sea, llega un momento que estás ahí con nieve hasta los oídos, ya no reaccionás, pero un poco. Un café caliente, ¿no? Sí, o estás ahí haciendo las cosas, o sea, es tanta la motivación del lugar que seguís, pero por ahí no pensás de la misma forma que cuando estás más fresco. Y acá vamos al revés. 400 milímetros f5.6. ¿Qué efecto busqué? O sea, arrancamos por ahí. Poca profundidad de campo. Poca profundidad de campo. O sea, arranqué por eso. Congelar. 1/400 congelar, pero como secundario. ISO 800, o sea, resigné ISO, o sea, resigné ruido para poder tener esa velocidad. ¿Qué puede ser? Algún animal. Muy bien. ¿Qué pasa? Con el yacaré pasa similar a los elefantes, pero no tanto. Se mueve, pero no demasiado. El bicho en general está quieto, o sea, te da margen para empezar a pensarlo por poca profundidad. Yo les dije, en fauna casi siempre vamos por el tema de congelar. Acá, el yacaré se puede quedar quieto minutos, bueno, no sé, o quizás horas, no tengo idea, pero minutos yo lo he visto. Entonces vos no necesitas en realidad un tiempo rápido. Entonces ahí la foto va al revés, arranco por la poca profundidad de campo, ¿por qué? Porque yo no quiero que esto me distraiga. O sea, yo no necesito mucha profundidad de campo, me viene mejor y más pudiendo ponerme con la cámara paralelo al plano del yacaré. Distinto si hubiera estado de frente, ¿no? Si lo tengo de frente, estoy frito. O sea, necesito, la trompa o el ojo. Claro, y necesito mucha más profundidad de campo, entonces no podría haber hecho nunca con 5 o 6. ¿Qué cámara es esa? Esa es una de estas, era una... Sí, una igual que esta, una 40D, del año 2007, 2008, por ahí. Podría haber puesto menos velocidad también, porque... Sí, exacto, sí, podría haber, sí, porque estas tampoco eran, este tipo de cámaras no se caracterizaban en esa época por tener poco ruido con ISOs altos. Claro, porque si tenías un 400 tenés que ponerle 400 de... Y ya, claro. Por eso te pregunté, porque no tiene ruido. Sí, después, o sea, teniendo la foto en RAW y con un buen proceso en Lightroom, digamos, gran parte del ruido vuela. Lo que pasa es que también el ruido vuela a expensas muchas veces de la nitidez. Si estás con un lente muy nítido, te podés dar ese lujo. Si arrancaste con un lente que no es muy nítido, ya ahí por ahí quedás, o sea, es demasiado lo que sacrificás. Mucha profundidad de campo. Mucha profundidad de campo, primero. Quiero hacer un paisaje. 1/30. Ruido. Ruido. Un paisaje con agüita. ISO 100. No, pues 1/30, no 30 segundos. Y agua, muy bien.
Y ISO 100, o sea, un geyser en Nueva Zelanda. Pero si vienes congelado, ¿qué pasaba? No, en realidad, claro, yo en este jugué con buscar un poco ese, digamos, que me dé una sensación un poco más mística, si se quiere, el movimiento del vapor, como si fuera el del humo. Lo que pasa es que también acá es un problema, porque enseguida te pasás y las nubes se te queman, entonces es medio finito ahí. ¿Era notable estando ahí? ¿Era bien notable estando ahí presente? ¿Esto? Sí. Sí, bestial. Sí, Nueva Zelanda está llena, como Islandia, están llenos de aguas termales y geysers por todos lados. Y aparte, lo más notable acá es el olor. La baranda o podrido que hay, Debe ser las sentís a mucho kilómetros. azufre, porque Sí. está todo rojo el agua, Esta otra, congelado. un segundo. No. Fluido, perdón. ¿Y Mucha profundidad. qué puede ser? Agua. La cascada. ¿Alguna de las que está acá? Una mola. Alguna de las que está acá, esa. Yo tengo una pregunta con Sí. esa foto que no me deja dormir. ¿A qué altura, como si explicaría a un niño, a qué altura del piso está la cámara? ¿Qué estás tirado en el piso? Así. Yo tengo toda la sensación de que está la cámara en el piso. En ese y en otro montón de fotos. Sí. Lo uso muchísimo, sí. El trípode abierto así, despatarrado. O sea, yo el trípode no uso columna Correcta. central. Me pareció que era una burrada lo que hizo, No. pero no puede ser de otra manera. O sea, si vos ves, El año pasado nos mostraste una foto del backstage. esta es la columna central de mi trípode. Está acá del día que lo compré. Ah, O sea, lo compré y se la saqué. está virgen. Sí. Porque ¿qué pasa? Si yo tengo la columna Claro, te central, pega. no me deja pegarme al piso. Y hay muchas fotos que está Muchas. bueno el punto de vista desde el piso. Sí. Está ¿Pero bien. qué tenés visor o te tirás de panza, por ejemplo? No de panza porque estaba con el agua, Ah, claro. pero sí estoy digamos, encorvado lo más que puedo, hecho bolita, mojándome las piernas, pero digamos, si no hubiera habido agua sí voy de panza. Las de las de Barreal, el Parque Leoncito, Sí, esas que tenía las piedritas así en el Sí. medio de todo, Sí. eso estaba de panza, me levanté era como si hubiera dormido en talco, pero ahí sí. Está bien. Cero. Es más, hay unos detrás de escena de esas que son bastante... Ni mostrarla. Pero esto nos mostraste Esta sí. un detrás de escena. Sí, había alguno. Ah, yo no vi. Entonces, eso, o sea, bueno, eso fue así como un rápido repaso de esos temas de exposición, que por ahí en el curso básico los trabajábamos, eso fue toda una clase entera. Ahora, como ya todos manejan más la exposición en este, no quería dedicarle una clase entera, pero sí por lo menos hacer este ratito de repaso para que todos comprendiéramos la misma forma de trabajo, ¿no? Y en definitiva, está bueno esto. Fíjense en lo que yo les mandé hoy, en el mail que mandé hoy, que básicamente apuntaba a cómo mandarme de vuelta las fotos después de las salidas o algunos ejercicios, pero debajo del todo hay 3 links que son a Flickr, 500 píxeles y 1x.com, que es el mejor de esos 3 sitios por años luz. Y cualquiera de esos 3 sitios permiten ver los parámetros de toma de las fotos. Entonces está bueno hacer un poco este ejercicio a ciegas, ¿no? Decir, bueno, a ver, en esta foto, ¿este tipo qué buscó? Y tratar de, o sea, pensando qué buscó y cómo haría yo esa misma foto, tratar de adivinar los parámetros. Va a ser medio difícil ahí encontrar esto al revés, pero si quieren algún ejercicio podemos hacer, así que les dé también algunos más a ciegas como para ir buscando. El tema de esos ejercicios es llegar a mecanizar esa forma de toma de decisiones, ¿no? Y que sea rápida, que sea instantánea. Que yo ya sabiendo lo que estoy buscando, yo ya tengo, digamos, todo el tema este de la técnica, de lo que estamos viendo, lo importante es que para que este conocimiento se transforme en técnica internalizada, lo que hay en el medio es práctica, hasta el hartazgo, hasta que en un momento desaparece la técnica porque ya está incorporada.
Entonces, de algún modo, o sea, en ese momento que desaparece, esta toma de decisiones es instantánea. Ya no estamos pensando en el momento tanto qué apertura, qué tiempo, qué nada. O sea, tenés tal visión y lo resolviste. Y hacia ahí vamos, la idea es apuntar a eso. Entonces, de ahí, o sea, del tema del manejo de los parámetros, nos metemos de lleno en una de las partes más importantes cuando hablamos de exposición, que es leer y medir la luz. Frase de George Eastman, no sé si fue exactamente el fundador o el hijo de Eastman Kodak. La luz hace la fotografía, aprovechá la luz, admirala, amala, pero sobre todo conocela. Conocé para todo lo que sirve y lograrás conocer la clave de la fotografía, ¿no? Creo que esto es súper importante, de vuelta, porque cuando nosotros ya internalizamos el conocimiento de la luz y el manejo de la luz natural, ahí es donde creativamente uno puede dar un gran paso adelante y empezar a aprovechar las diferentes situaciones de luz que se nos presentan. Ahora, en Sí. esa foto, Sí. yo saco esa foto, a mí adelante me sale mucho más oscura. Mido mal la luz o está retocada en la edición. Todas las fotos están editadas, absolutamente todas. Todas. No existe. Ahora ya sale más oscuro. Entonces sale más oscuro. Pero muy poco, porque fíjate acá qué es lo que... O sea, la parte que tiene una luz muy distinta es esta del sol. Sí, claro. Todo el resto todavía no. Ahora, si me decís 10 minutos después, sí. 10 minutos después sí es muy distinto, pero acá en realidad no es tan distinta la luz. No, por eso te pregunto. Pero en la situación real, digo, Ah, en la situación real ahí todavía no es tan distinta. Cuando el sol levanta un poquito más, ahí sí. Porque ya acá tenés mucha luz y para que esto te salga bien ya estás sacrificando luz en el resto de la imagen. Entonces, cuando hablamos de fotografía, estamos hablando de dibujar con luz, ¿no? Conceptual, perdón que mire, pero por ahí quiero ver que no me quede ninguno afuera. Si toca el timbre me aparece ahí en el teléfono y por la duda no vamos a dejar a ninguno abajo del agua, bajo la lluvia. no va a ser buen programa. Entonces, cuando hablamos de fotografía hablamos de dibujar con luz. Entonces, obviamente que la luz es nuestro ingrediente central. Y acá va a ser importante conocerla, aprender a leerla y a medirla. Porque a partir de ahí es donde vamos a poder tomar decisiones correctas de todo lo que vimos recién. Para medir la luz, por suerte, tenemos un montón de herramientas disponibles en cualquiera de nuestras cámaras. Y por ahí muchas más herramientas de las que tenían los viejos fotógrafos. Entonces ahí va a ser importantísimo el aprender a utilizar esas herramientas y aprender, o sea, así como tenemos las herramientas, aprender a evaluar en qué parte de la escena medir o cuándo tengo que hacer algún ajuste si es que la herramienta no está diseñada para medir lo que yo necesito. Todo esto va a ser importante ¿para qué? Para que nuestra medición sea lo más precisa posible y podemos llegar a lo que nosotros queremos en una toma o en donde, digamos, siempre también hace falta por ahí ir corrigiendo en campo, o sea, mirar y ir corrigiendo, pero tratar de que eso sea lo mínimo posible, o sea, de llegar lo antes posible para después concentrarnos más en la parte creativa. Entonces, de las herramientas disponibles, vamos a ver ahora, hacer un repaso de varias en cuanto a funcionamiento, virtudes y limitaciones. Así después nos concentramos en un par. Entonces ya dijimos que la fotografía es dibujar con luz, que es esencial conocer la luz, aprender a leerla y a medirla, y cuáles son las herramientas que tenemos dentro de nuestra cámara, de cualquiera de las que manejamos. El fotómetro, la regla de medición, el histograma, los modos de medición y los modos de exposición. Pero vamos a ver ahora para qué nos sirven cada uno de estos y cómo lo usamos.
¿Todos están sacando o haciendo fotos en modo manual o alguien, o alguien nunca usó manual? ¿Todos usaron al menos alguna vez? Sí, O sea que todos están con la... Otra vez te traiciono y pongo No, está bien, no, pero digo, pregunto para saber o sea, si están todos familiarizados con la regla de medición, o sea, porque de repente por ahí, digamos, el que se maneja más en automático, la regla de medición no le da bolilla porque no le brinda ninguna utilidad. Nos brinda utilidad cuando nos estamos manejando fundamentalmente en modo manual. Entonces, lo importante de la regla de medición, que nos indica el nivel de exposición de una escena. Que la exposición ideal sería siempre cuando la regla de medición esté en 0. Después vamos a ver que en algunos casos por ahí vamos a necesitar moverla de 0 para ajustarla a determinado tipo de mediciones. Pero en principio, diríamos que cuando estamos en 0 la foto estaría bien expuesta. Cuando estamos en mediciones negativas, la foto estaría subexpuesta, la foto estaría muy oscura y lo que necesitaríamos para corregirla es incrementar la luz, la cantidad de luz. Y por el contrario, cuando estamos en los valores positivos, la foto estaría sobreexpuesta, la foto sería demasiado clara y la forma de corregir es quitándole luz. Entonces, cuando hablamos de la regla de medición, el secreto va a ser siempre llegar al centro de la regla, y esto lo vamos a poder hacer de 3 formas: con el tiempo, con el diafragma o con el ISO. No siempre con la misma, como ya vimos en los ejemplos anteriores, porque siempre va a haber alguno, según la foto, que sea el que tenga el mando y al que menos vamos a tratar de molestar. Entonces, pero sí es común que con los otros dos a veces vayamos buscándole la vuelta. O sea, hay veces donde definimos el primero, definimos el segundo y el tercero a lo que salga. Pero hay otras donde ese a lo que salga, por ahí es demasiado jugado y empezamos a compensar con el segundo. Los modos de exposición. De los modos de exposición, yo ahí puse los distintos modos en las distintas cámaras, las letras que usan. Ahora lo único que nos va a interesar a nosotros es manual. También bulbo, que de algún modo es una extensión del mismo manejo manual, ¿no? O sea, lo separé porque hay algunos modelos de cámaras que lo tienen separado como un modo de exposición y hay otros que lo tienen incorporado dentro del modo manual. ¿Alguno de acá no tiene trípode? ¿Y cable disparador o disparador remoto? Yo no tengo, pero uso un programita para el celular. Ah, bueno, lo mismo. No, lo mismo, sí. ¿Vos también? Listo, entonces listo. No, para saber, para ir previendo. Tengo remoto, lo que hago con el tiempo de disparo. Tiempo de disparo. Automático. Está bien. Porque tengo el cable, pero no lo sirvo con mi máquina. ¿Cómo? Tengo el cable, pero no lo uso con mi máquina. Pero pará, vos te decís cuando hablas en bulbo, o si querés hacer una foto de 3 segundos, disparar. De segundos, sí. No se le puede poner ¿Tenés algún cable para la cámara tuya o no? No. ¿Qué cámara era, Pablo? Una Nikon D90. No, Nikon no te puedo ayudar. se le puede poner retardo en el disparo. Sí, retardo en el disparo, sí, exacto, en el peor de los casos. O sea, me refería a este tipo de cables, ¿no? No. Que son... En realidad estoy pensando en la salida, ya por ahí algunos ejercicios para la Yo tengo salida. uno de D90, cualquier cosa para la salida vamos a usar. Buenísimo, por ahí. Sí, tengo D90 también. Así que tenés. Un disparador. Si no, Tenemos las dos cámaras a la vez. si no, por ahí averiguá en algún momento, no sé ahora, el año pasado por lo menos los de Aries habían traído bastante. La última que llamé no tenía. Y El disparador de Nikon, no sé, de pico de peso, o sea, sale 201 y lo Sí. claro, Claro, lo perdí, no me lo compré. Pero bueno, la, sí, no, eso. la aplicación esa del teléfono está bárbaro, Sí, Lo que pasa es que la máquina no tiene wifi. Claro, la Claro, D90 hay que no ver tiene cuál. nada. No lo trae. Claro, por ahí si podés conseguirte alguno, está bueno, pues ya te va a ser útil.
más que nada porque es un accesorio barato, del genérico, ¿no? Los de marca son caros y en este caso no se diferencia. Entonces, en general, digamos, vamos a estar manejándonos en modo manual y eventualmente en bulbo. Prioridad de apertura es cuando nosotros elegimos la apertura y la cámara fija el resto. Prioridad tiempo, cuando elegimos el tiempo y la cámara fija el resto. O sea, los modos estos semiautomáticos tienen sentido a veces cuando tenemos luz muy cambiante y no tenemos tiempo para cambiar o confianza en cambiarlo, ¿no? O sea, porque en realidad el trabajar en manual implica estar siempre alerta. Se nubló, estaba haciendo fotos en el sol y de repente me metí en la sombra, volví al sol, estoy en un barco y estoy para un lado y voy para el otro y según para qué lado del sol esté. O sea, hacer el manual es fabuloso, pero hay que estar muy alerta. Cuando uno no quiere estar tan alerta o no se tiene confianza o no quiere perder la oportunidad, bueno, ahí algunos de los semiautomáticos pueden ser una buena opción. Modo P o Program, ahí esto depende de la cámara, pero en general es cuando elegimos el ISO, o sea que le seteamos un ISO determinado y la cámara elige tiempo y apertura. A diferencia del automático donde elige las tres, y es donde más desastre nos puede hacer, porque digamos, si puede elegir hasta el ISO la cámara, hay veces que no es lo que nos pasa a veces, o sea, con el teléfono, ¿no? Que te da una bola de ruido inservible y no es lo que hubieras elegido. ¿Quieres decir algo? No, que solo elegir el ISO es bastante poco también. Sí, por eso en realidad apertura o tiempo es más razonable. O sea, la otra vez decíamos, no sé si estás haciendo, por ejemplo, haces fotos de softball o de rugby o de hockey, al aire libre en un lugar donde tenés parte de la cancha de fútbol, parte de la cancha con sombra, parte de la cancha con sol. Ahí es muy difícil estar moviendo todo el tiempo. O sea, más que nada cuando vos estás siguiendo acción. Entonces, en ese caso, una prioridad tiempo es razonable. Pero bueno, yo sé que congelo esto con 1/500. Y listo. Y después hago sabiendo que por ahí la cámara va a elegir un poquito distinto de lo que yo hubiera elegido, pero mi prioridad la tengo, congelar ya la tengo resuelta. Pero bueno, lo que nosotros vamos a ver fundamentalmente vamos a estar en manual y bulbo. Por las dudas, que no muy claro cómo vamos a estar manejando. Y una cosa muy importante, digamos, supongo que casi todos lo deben tener en claro, pero por las dudas lo aclaro igual, es que cuando hablamos de manual en cuanto al modo de exposición y no en cuanto al foco, ¿no? Porque muchas veces pasa que me preguntan, digamos, y yo me doy cuenta, o sea, que en realidad están confundiendo una cosa con la otra, ¿no? Que es como que el foco también, o sea, que creen que el foco también va en manual. No, el foco en manual solo cuando no lo puedo usar en automático, pero siempre que puedo usar en automático no es para desaprovechar. Hay situaciones donde sí o sí necesitamos el manual, pero el tema es que son dos cosas distintas, ¿no? Una es la exposición, que tiene que ver con la cantidad de luz que va a llegar al sensor, y el otro es el autofoco que está en el lente. Entonces, ahí sí da para manejarnos en automático y no en manual. El fotómetro. Acá empezamos a meter en temas un poquito más profundos. Bueno, el fotómetro, o también llamado exposímetro, es el que mide la intensidad de la luz que refleja un objeto o escena, que refleja o que recibe en realidad. Porque vamos a ver acá, tenemos dos tipos de fotómetros posibles. Uno es el que mide la luz incidente, que sería la luz que llega, y el otro es el que mide la luz que refleja un objeto. Los que miden luz incidente son este tipo de fotómetros, que son externos a la cámara. Es lo que se ve muchas veces en los documentales, sobre todo de fotografía de modas, que uno ve que le miden acá, miden, ¿no? Que ahí lo que están haciendo es medir la luz que llega. Y ahí, digamos, no importa no importa para nada las características del sujeto o el objeto que estén fotografiando, porque lo único que importa es la luz que llega. El fotómetro de luz reflejada, que
que lo que está midiendo es la luz que refleja un objeto, es el que tenemos en todas nuestras cámaras. O sea, nuestras cámaras siempre están midiendo la luz que reflejan las cosas. Y ahí vamos a ver que no es lo mismo medir sobre algo blanco que sobre algo negro que sobre algo gris, más los colores. Una de las cosas que es importante, que también diferencia un fotómetro del otro, o sea, los de las cámaras de los externos, es que en el tema de las cámaras son los que se llaman exposímetros TTL, through the lens, que están midiendo ya directamente la luz que les llega a través del lente, con lo cual si hay algún filtro, por ejemplo, ya lo está tomando en cuenta. Los otros fotómetros, esos que miden la luz incidente, no tienen la posibilidad de medir a través del filtro. Entonces, en ese caso, si uno usara esos fotómetros y usara filtro, tendría que hacer la corrección en la medición para eso. Yo no soy amigo de los filtros, así que esto mucho no me representa, pero bueno, si alguno usa, sepa que no tiene que corregir nada a lo que está, a lo que está midiendo con la cámara. Es decir, si de repente usan un polarizador, no tienen que corregir nada. Sí van a notar, los que ya no usan un polarizador, porque ya se han dado cuenta que a medida que lo van rotando, como que cambia la cantidad de luz. O sea, en realidad cambia la polarización de la luz y genera determinado cambio en la medición. Entonces posiblemente con el polar, en determinadas circunstancias, tengan que ajustarle un poquito, pero no va a ser nada muy importante. Entonces, vamos a ver acá una cosa que es súper importante. Dijimos que el fotómetro o exposímetro mide la luz reflejada. Y el tema es que no, esto va a ser importante para entender por qué en determinadas situaciones las mediciones parecen raras. El fotómetro está preparado, todos los fotómetros están preparados para medir la luz, o sea, para interpretar que lo que está reflejando la luz tiene un tono gris medio o gris 18% se llama. ¿Qué es este gris? ¿Qué es este gris? Este gris, yo acá todo lo que pude lo pinté con ese gris. Le digo, dame gris medio. Claro. ¿Qué es este gris? Entonces el fotómetro siempre asume que lo que nosotros, o sea, que lo que está reflejando la luz tiene este color. O esta tonalidad, no color, tonalidad o luminosidad, digamos, para decirlo mejor. Entonces, ¿qué es eso? El gris medio, ¿por qué es eso? ¿Qué pasa? Esto va a ser muy importante aprender a reconocer qué situaciones tienen ese gris medio, porque en algunos casos vamos a necesitar hacer algún ajuste a la medición que nos dé la cámara si lo que estamos midiendo no tiene esa tonalidad, esa luminosidad. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a suponer que nosotros medimos la luz reflejada por un sujeto que tiene esa luminosidad gris medio. El fotómetro lo ve de ese color, entonces nos va a dar la medición. Cuando nosotros vayamos al 0 y hagamos la foto, ese color va a salir con esa luminosidad gris medio, que va a ser este. Y la exposición va a ser correcta. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros estamos midiendo sobre algo que es completamente blanco, la pared, por ejemplo, el fotómetro lo sigue viendo como gris medio. Entonces interpreta que eso que nosotros estamos midiendo es gris medio. Si yo llevo la regla de medición al 0 y hago la foto, lo blanco no va a salir blanco, va a salir gris medio. Entonces, si el blanco está acá, todo el resto va a estar para este lado. O sea, lo más luminoso que tengo en la escena va a ser de este color gris medio. Todo el resto va a ser más oscuro que eso. Entonces, claramente, la foto va a estar subexpuesta. Es lo que pasa cuando hacemos fotos en nieve, o qué sé yo, caminando arriba del glaciar, o por una playa de arena muy blanca. Digamos, si la escena que estamos midiendo es muy clara,
al 0, la exposición que nos devuelve la regla de medición al 0 hace que eso blanco lo veamos gris. Y en consecuencia todo va a estar subexpuesto. Entonces en ese caso yo ya tengo que saber que no voy a tener que, o busco dónde medir, ahora vamos a ver en la próxima parte dónde busco, o si no, sé que no tengo que ir al 0. Tendré que ir a +1, +2, ir probando hasta reconocer dónde está la exposición necesaria, pero no seguir, digamos, no insistir con la misma, midiendo sobre lo mismo y yendo al 0 porque el resultado va a ser siempre el mismo. Ni tampoco empezar a mover a lo loco, porque lo más probable es que me maree y me termine sin fotos. Entonces si lo que estoy fotografiando es blanco y no tengo forma de medir, vamos a ver que siempre hay forma, pero supongamos que no tengo forma de medir sobre algo gris medio, ir incrementando el valor de la exposición hasta llegar a que el blanco sea gris. En contrapartida, si estoy midiendo sobre algo que es negro, vamos a suponer, pongo todas las sillas juntas y le quiero hacer una foto. Acá lo que me va a pasar es, yo mido sobre algo que es negro, la luz reflejada por algo negro. Pero el fotómetro, cuando yo llegue al 0, lo que me está mostrando es que eso es gris. Porque siempre me muestra que me devuelve el 0 para que lo que yo el sujeto sobre el que estoy midiendo sea gris. Entonces, si el negro lo tengo acá, todos los valores más claros, la foto claramente va a estar sobreexpuesta. Entonces estoy, no sé, en La Payunia, o en una playa volcánica, en cualquier lugar así de arena volcánica, todo oscuro, yo si quiero tener detalle ahí, necesito no 0, estar en -1 o en -2. Eso si quiero seguir emperrado midiendo sobre lo mismo, ¿no? Pero vamos a ver que en realidad tenemos forma de medir sobre otra cosa, o sea, de buscar el gris medio. Después de esto vamos a ver otra, este es uno de los temas claves de la clase de hoy. El otro tema clave de la clase de hoy es en qué casos hacer una medición puntual respecto a una medición matricial. Es decir, la medición matricial es la que la cámara del encuadre que nosotros hicimos promedia todas las luces y tonalidades que tiene, y luminosidad, perdón, y nos devuelve la medición. La puntual es cuando yo elijo un pedacito, un 1%, 2%, 3% según la cámara, y mido exactamente sobre eso y nada más que eso, y me desentiendo del resto. Entonces, muchas veces ese tipo de mediciones en estas situaciones ayudan mucho. Ahora vamos a verlo. Yo decía que la búsqueda del gris medio es más sencillo que lo que nos imaginamos, porque si uno piensa, digamos, dónde encuentro estos grises, y no siempre voy a tener estos grises en cualquier lugar que quiera fotografiar. Pero casi todas las escenas van a tener algún tono medio asimilable a este gris, en distintos colores, pero asimilable a esto. Ejemplo, un cielo azul despejado es similar al gris medio. Entonces, estoy en La Payunia, estoy en Bariloche, en la nieve, en el glaciar, en La Payunia, donde sea. Estoy rodeado de todo blanco o todo negro, pero tengo cielo azul, mido el cielo. No importa que después no esté en la foto, me sirve para la medición de la luz. Vamos a ver un ejemplo después. Quiero hacer una foto de un pingüino, blanco y negro. Mido al cielo. O sea, esto obviamente en determinadas situaciones de luz. Si el pingüino está metido dentro de la cueva, obviamente no me va a servir medir al cielo apenas luz del sol, ¿no? O sea, tiene que haber una situación de luz pareja. Follaje verde claro, ¿no? Siempre que tenga hojas verdes, o sea, no muy oscura, va a ser asimilable a esto. Y no muy oscura, o sea, tampoco quiere decir que o sea, no me va a servir una hoja negra, pero en un rango de verde a lo sumo me podrá dar medio punto de diferencia, una cosa así que podré corregir en la cámara o después en edición posterior, pero voy a estar muy cerca de la medición ideal.
edificios grises o de ladrillos rojos, maderas, todo eso se va aproximando a ese tono medio. Y hay una cosa que es un poco más rara, que es esto de la piel oscura caucásica. En realidad, ¿a qué se refiere exactamente con piel oscura caucásica? No sé, o sea, no es un albino, ni es un tipo súper negro, pero es un tipo un poquito más oscuro, Morocho. un poco más morocho de nuestra media, sin llegar, y muchísimo más claro que la media africana, qué sé yo, o sea, pero Ahora, sí, cuando vos sacás piel oscura, Sí. una de las fotos que te mandé, sí, fondo quemado me queda. ¿Cómo se hace en esos casos? ¿Medís más la luz ahí? claro, estamos, fíjate lo que hablamos recién. Pará. Está bueno el ejemplo que vos das. O sea, hay que ver qué fondo tiene también, Cielo. ¿no? Cielo azul y la persona ¿dónde está? ¿Está en sombra o en sol? Arriba del sol. ¿Eh? Está parado arriba de algo, yo le saco así de abajo, está él negro o Sí. bastante oscuro, y yo medí el cielo, o le medí la cara, no me acuerdo. Claro, por eso ahí depende dónde tengas el sol. Y estaba atrás. Si lo tenés atrás, y si lo tenés atrás, Claro. no tenés forma de que todo te salga, eso bueno, lo vemos después. O sea, ahí no tenés forma, o haces el contraluz, que el cielo te salga bien y la persona te salga en silueta, o el detalle de la persona y atrás te va a salir quemado. Dice lo Y que ahí en el No tenés contraluz, forma, ¿eh? en el contraluz me dicen el cielo. Claro, exacto. Que eso lo vamos a ver con uno de los usos de la medición puntual. Precisamente ese, ¿dónde mido? ¿Qué quiero resaltar? No, y les decía, para esto, o sea, la otra cuestión que es importante es el uso, bueno, justo me quedó hoy en mi casa, me quedaron estas dos cosas, lo que llaman las cartas grises, pero acá conseguí esta otra, que es una que venden ahí en Aldi, es medio casera, pero que sirve, que en realidad son, digamos, es un plástico, o un cartón, o lo que sea, que tiene ese famoso gris medio. Entonces, ¿qué pasa? En situaciones de repente donde la iluminación es pareja, pero no estoy muy seguro sobre dónde medir, puedo poner la carta gris, o la estiro, o la apoyo en algún lugar y mido sobre la carta. Entonces yo sé que esto me va a dar una medición exacta. Después obviamente saco la carta para hacer la foto, ¿no? Es una cuestión obvia. Pero las cartas grises para eso son muy útiles. Y hay una cosa que es casi más útil que la carta gris, que es la palma de la mano. Que, digamos, pues la carta gris no siempre la vamos a tener a mano. La palma de la mano, salvo que esté muy sucia, en general casi siempre tiene el mismo color, o la misma tonalidad, digamos. Entonces, una buena práctica es medir, o sea, medir sobre la palma de la mano y medir la carta gris y ver qué diferencia hay. Y va a ser siempre la misma. Entonces, en definitiva, después yo no tengo la carta gris, pero siempre tengo mi mano. Entonces, si no sé dónde medir y la luz es pareja, pongo mi mano y me mido. Y a eso le ajusto para llegar a la medición correcta. En mi caso, por ejemplo, yo sé que me da entre 1/3 y 2/3 de punto respecto a la carta gris. Entonces, si me mido la mano, lo que tengo que hacer es subir, subo la exposición de medio punto y estoy en lo de la carta gris. Entonces, en muchos casos es una buena alternativa. Uno de los ejercicios de la clase después va a ser ese, y si no, está bueno para hacer. Yo voy a llevar carta gris en la salida, como para hacerlo y después para que lo prueben. El hecho ese, digamos. Y cuando hacemos eso, obviamente ahí medimos puntual, ¿no? Medimos ahí solo sobre la mano. Lo importante es entonces que no da lo mismo medir sobre cualquier lado. Y ahora vamos a ver también con los modos de medición, el modo de medición ponderado, matricial, o el modo de medición puntual, que una de las cuestiones importantes es esta también a tener en cuenta, a ver qué tipo de escena tengo enfrente. Ahí no existe tal cosa como
sí, digamos, que tal modo sea mejor que el otro. Porque en realidad es como que tienen distintas utilidades, ¿no? Es como si uno quisiera decir qué es más importante, como muchas veces, ¿qué es más importante? ¿La apertura del diafragma o el tiempo? Y los dos son importantes, o sea, a veces uno, a veces el otro. Y acá pasa lo mismo. Sí. ¿El fotógrafo tiene que estar perfectamente en foco o puede estar...? No necesita. No necesita estar en foco. Sí, obviamente, que viste que donde vos movés, según el encuadre que haga, la medición te cambia. Claro, por esto que hablábamos recién. Claro, te hago una consulta por el Sí. tema de la incidencia de la luz. Sí. Porque, por ejemplo, suponete que yo mido mi palma. No es lo mismo si le pega el sol acá, si tengo el sol detrás. Claro. Bueno, ahí... Entonces, yo hoy pongo el punto de enfoque ahí y mido ahí, digamos. ¿Cómo sería? No, el tema sería que cuando vos medís, o sea, ahora nosotros, suponete, vamos en la salida, vamos a medir la palma contra la tarjeta gris para ver eso, qué diferencia tengo y que ya sé que siempre es la misma. Pero después, me sirve esa medición, sea sobre la palma o sobre la tarjeta gris, en la medida en que la palma o la tarjeta gris reciban la misma luz que la escena que quiero fotografiar. Okay. Entonces ahí está, tengo el sol de allá. Ok, ¿qué es lo que quiero hacer? Si yo lo que quiero es, en el ejemplo de Susana, tengo un morocho con la luz de atrás. Si yo lo que quiero es que me salga bien el morocho, ahí puedo medirme la mano. Y saco la mano y con esa medición le hago la foto a él. Sí. Él me va a salir perfecto, el fondo me va a salir quemado. Claro. Ahora, si yo quiero medir que me salga bien el cielo, ahí sí directamente mido al cielo, porque no tiene nada que ver la luz que yo esté midiendo acá con la luz que está atrás. Sí, sí, sí. ¿Da? Y por ejemplo, para esas situaciones, ya que tenés gente así de muy distinta tonalidad, el tema de la medición de la mano puede ayudar mucho. Perdón, acá vamos a suponer el tono gris medio, en este caso lo tendría ahí o lo tendría acá. En este caso tengo por varios lados, puedo tener en la piedra, puedo tener en el follaje verde. Acá lo tengo en el cielo, acá lo tengo en el fondo. O sea, también podría tenerlo arriba del choque, pero tengo que ir siguiéndolo, se me ve mucho más fácil. Si vino una curva estabas en problema. Sí. Ahí lo tengo sobre el cielo. Esto que les decía el caso del pingüino, ¿no? También ahí yo puedo medir directamente el cielo. Aunque en este caso, por ejemplo, que el pingüino me ocupa prácticamente todo el cuadro, yo ahí puedo hacer la medición sobre el pingüino, sabiendo que, ok, me ocupa casi todo el cuadro, pero tengo casi todo el cuadro ocupado con algo que es negro, o mayoritariamente negro. Entonces sería normal que tenga que bajar un poco la exposición. O sea, esas son el tipo de cosas que uno tiene que ir viendo. O sea, o hay veces, en realidad, haces una primera foto a cero y después ajustás para después ya buscar. Es como que en la mayoría de las situaciones el ideal es la exposición, tenerla resuelta antes de que estemos frente a la foto clave. Vas a un partido, primero resolvés la exposición y después empezás a buscar la foto. Llegás a un lugar donde hay fauna, primero resolvés la exposición y después te pones a hacer fotos de la fauna. Donde hay gente, en todos los lugares, como primero tener la exposición, y una vez que tenés la exposición ya te olvidás, salvo que la luz cambie drásticamente. ¿No? Acá también tenemos, ¿no? las zonas del cielo, no las más oscuras ni las más claras. Y acá sobre esta montañita. También está por ahí capaz que es un poquito clara, pero también no estaría
no creo que nos dé muy distinto. Sí, sí daría distinto ya si nos vamos más a las partes más claras, ¿no? En este caso, o sea, puede ser las camisetas, que en este caso es celeste, o también podría llegar a ser la piel. Esto, fíjense, ¿qué pasa? Claramente no da lo mismo si yo mido acá que si mido acá, ¿no? O sea, el tono de piel es bastante distinto. Entonces acá yo puedo, o mido sobre esta remera, o mido sobre la piel de esta persona que es un poquito más oscura que la piel del otro que es demasiado blanca. Entonces, hablamos recién del fotómetro. Vamos a ver los modos de medición, que es lo que complementa esto que estuvimos hablando recién. O sea, eso de recién, de algún modo, es saber que en caso de dudas tenemos que, o si no estamos dando con la exposición, tenemos que buscar algo gris medio y medir sobre eso. Los modos de exposición son las formas en que la cámara evalúa la luminosidad de una escena o el nivel de exposición. Y esto depende de dos cosas: del área en la cual la cámara mide y de cómo pondera esa información, es decir, qué importancia le da a esa información. Y acá, digamos, puse los métodos de las marcas más importantes, pero en realidad vamos a ver dos, que son los importantes, que es la medición matricial y la medición puntual, que son como los dos más extremos, pero son los dos donde que más nos pueden servir como herramientas alternativas. La matricial también se llama evaluativa o multisegmento según la denominación de cada marca, y la puntual también la llama puntual o spot. Las del medio no le vamos a dar mayor trascendencia, que es la parcial o central. Vamos a ver qué hace la medición matricial, evaluativa o multisegmento. Lo que hace es medir la luz en el 100% de la imagen. Es decir, todo lo que tenemos dentro del encuadre, ahí está midiendo luz la cámara. Y lo que hace es, en función de todas esas mediciones que hace una ponderación y nos devuelve esa medición, nos devuelve el nivel de exposición, ¿no? Es lo que tenemos en la regla de medición. Esto anteriormente era bastante desaconsejado porque es como que no tenía forma de saber lo que estábamos midiendo y teníamos siempre, digamos, ni bien nos apartábamos un poco de ese famoso gris medio que vimos recién, ya se perdía y nos devolvía cualquier cosa. Hoy por hoy eso ha cambiado bastante porque, si bien sigue midiendo gris medio, las cámaras han ido incorporando como una cierta inteligencia artificial, digamos, en estos sistemas de medición, y tienen como si fueran, salvando las distancias, como bases de datos de tipos de imágenes posibles. Entonces como que trata de predecir si lo que estamos midiendo es una playa, si es agua, o sea, si es arena, qué es lo que es, como para tratar de devolvernos esa medición ajustada. De algún modo, este tipo de medición, o sea, esta medición es la más fácil de todas, porque en realidad es como que no nos preocupamos tanto dónde medir. Pero, así como es la más fácil, no siempre va a ser la más precisa. ¿Cuándo va a ser útil este tipo de medición? Fundamentalmente cuando el sujeto llena todo el encuadre y tenemos luz pareja en todo el encuadre. Ahora, sí. termina. Y no es aconsejable cuando el sujeto principal ocupa solo una parte chiquita del encuadre. Ahora vamos a ver algunos, dos o tres ejemplos de estos. Sí. De todas maneras, aunque vos en la matricial podés medir igual, ¿o no? Sí, matricial es una forma de medir, sí.
O sea, cuando vos, o sea, en matricial es que estás midiendo la luz y vos tenés que ajustar después los parámetros para llegar al cero. El tema es que está midiendo sobre todo. El punto es no da lo mismo con qué llenás ese todo, que es un poco como la pregunta de Ariel hoy, digamos, si yo tengo el sol de allá... Que lo hace toda la cámara. La medición. La medición. Claro, pero y después vos ajustás los parámetros para llegar al cero. Pero el tema es, si yo tengo el sol de allá, no da lo mismo que yo mida hacia allá, que hacia allá, que hacia allá, ¿no? O sea, las mediciones van a ser siempre distintas. Y en esto, por ejemplo, esta situación, un bosque que tiene todo más o menos la misma luz. Yo acá puedo usar matricial perfectamente, porque no tengo, digamos, grandes contrastes de luz. O sea, sí tengo ahí algunos agujeritos, pero que son mínimos. Esta otra situación, también, la luz es pareja en todo. Entonces yo ahí puedo usar medición matricial. Lo mismo en esta. ¿No? ¿Ven? O sea, que siempre los casos son medio parecidos, que son así, o sea, no hay nada muy contrastante en cuanto a luz, o muy extremo. Lo mismo en esta. Bueno, acá este estaba puesto para el ejemplo. La central lo que hace es, en lugar de tomar el 100%, mide, según hay cámaras donde solo mide este 30% y hay otras donde mide el 100%, pero al 30 central le da más importancia. Pero esta no la vamos a usar porque no tiene mucho sentido. O sea, tiene sentido usar la matricial o usar esta que es la puntual. Entonces, en la matricial, la cámara medía la luz en el 100% del encuadre. En la puntual mide, según el tipo de cámara, entre un 1 y un 3%. Es decir, toma un puntito en el centro y ahí es lo que mide. Entonces, acá es donde va a ser súper importante ver dónde medir. Eso que hablamos hoy, buscar el gris medio. El resto de lo que está alrededor no le da ningún tipo de trascendencia, es decir, la medición se centra exclusivamente en ese punto. ¿Y acá cuándo es importante? Cuando el sujeto ocupa una parte muy chiquita dentro del encuadre, y que ese sujeto lo que nosotros queremos que esté bien expuesto. Cuando tenemos siluetas y contraluces, como hablamos recién, que ahí entonces, si yo quiero generar una silueta, tengo que medir al fondo, para que el fondo sea lo que me salga bien expuesto, le da un contraluz, eso sea lo que me salga bien expuesto, y lo de adelante sea solo una silueta. Para lo que llamamos mediciones dramáticas, que va vinculado al próximo, escenas de alto contraste, es decir, cuando yo tengo dentro de la misma escena partes con mucha luz y partes muy oscuras. Entonces, ¿ahí qué pasa? Si yo dejo la cámara en matricial o ponderada, me va a hacer un promedio de todo y en definitiva lo más probable es que el resultado final no sea nada de lo que yo quería. Cuando tengo algo muy oscuro y muy claro, normalmente yo lo que quiero es destacar una de las dos cosas y la otra llevarla o a lo más oscuro posible o a lo más claro posible. Entonces ahí necesito sí o sí la medición puntual para ver qué cosa es lo que destaco. La dificultad que tiene esto es que acá tenemos que ser muy precisos con el lugar o el punto donde medimos, o sea que necesitamos que tenga esa tonalidad de gris medio. Entonces vamos a ver este caso. Yo para hacer esta foto, o sea, tengo que medir en el cielo cerca de la fuente de luz. Eso es lo que me garantiza que el cielo salga bien expuesto, y para que el cielo me salga bien expuesto, los chicos me salen completamente oscuros. Ahora, si yo lo que quiero es de repente que la cara de ellos me salga bien, quemas el fondo. Yo no puedo medir ahí, yo tengo que medir arriba de la cara de ellos, ¿no? Entonces cambia por completo, que es lo que vos decías recién.
Y en el caso por una combinación de que vos medís en el cielo y te ayudas con un flash. Y claro, la única, o sea, con iluminación natural no tengo forma de que todo me salga bien. Las alternativas serían o un flash o algo que haga rebotar la luz también para que a ellos les llegue, ¿no? Pero sí, el reflector es sí. O sea, lo importante ¿cuál es? El tema de darnos cuenta que a través de la medición nosotros vamos a estar eligiendo nuestra composición, el clima de nuestra foto, y vamos a estar destacando determinada parte y ocultando otra. Este es un amigo, bueno, capaz que alguno lo conoce, estaba por sacar un libro y necesitaba una foto para el libro. Y le hicimos en la salita de acá al lado, que es más oscura que esta, y toda la luz que tiene eso es la ventana en un día no tan feo como el de hoy, pero casi, la ventana abierta un poquito para que entre algo de luz. Y con esa luz natural fue suficiente para todo esto. ¿Y qué pasa? Acá claramente yo esta foto no la podría haber hecho nunca con una medición matricial o ponderada, porque me toma todo lo oscuro que está alrededor y me toma esta parte que recibe luz y me va a hacer un promedio, y esto me va a salir oscuro y esto me va a salir, o sea, esto me va a salir en la cara del más oscura que lo que yo necesito y el fondo más claro que lo que necesito. Entonces la única forma que tengo de hacerlo es con medición puntual. Entonces ahí mido sobre la piel. Pero vos tenés un fondo negro ahí, ¿no? Las paredes. No. Las paredes son medio oscuras, pero si fueran blancas, ¿qué pasa? No, si fueran blancas saldrían. Lo que pasa es que jugás también con la profundidad de campo. Claro. No, y con cuánto, exacto, y con cuánto abro si yo la abro de par en par, las paredes igual salen. Claro. El tema es ese, yo regulo, lo acerco a él lo más posible. Lo dejás contra el rayito de luz que entra. Claro, y lo más lejos posible de las paredes, porque yo lo quiero aislar. No siempre va a ser así, en otros casos por ahí te conviene que el fondo tenga algún color, pero lo importante es que según donde yo mida, va a ser la foto que voy a tener. ¿No? Lo mismo este hombre en un rancho, que una ventanita que apenas entraba luz. Entonces ahí también fue, buscar el ángulo donde al tipo le diera la luz en parte de la cara y que el otro ojo brillara, pero acá la medición, sí o sí, de vuelta, medición matricial imposible. Yo lo que mido es con puntual sobre la piel de la parte que recibe luz. Porque también si mido sobre esta y yo voy al cero, me da totalmente distinta la foto. Porque esta parte hubiera tenido detalle, pero toda la parte que recibe luz hubiera sido una franja blanca. Volviendo a esta, yo les decía que en realidad esta es una situación para medición matricial. Pero también puede pasar, hay veces, por ejemplo, hay muchos fotógrafos que les pasa lo mismo que me pasó a mí, que se acostumbraron a medir puntual desde siempre, desde que la matricial no era tan confiable, y ahora ya todo lo medís puntual, nada medís más, es como que en todo ya buscaste dónde y medís, y acá podría haber medido sobre el tronco, podría haber medido sobre el césped, me hubiera dado bien. En esta, sobre las zonas de las nubes, que no son, digamos, si fueran completamente negras de super tormenta, no hubiera servido, pero en ese caso estaban ideales. Esta es otra también que podría haber sido matricial perfectamente porque tengo una luz pareja. Ahora, si la voy a medir en puntual, tengo que saber dónde medir. Si mido acá arriba, me va a dar completamente distinta la medición. Lo que pasa es que a mí particularmente a veces me ocurre que una cosa es la medición de la luz y otra es donde vos haces el foco. Sí, son dos cosas distintas. Cuando te acostumbras a medir en puntual, normalmente influyen las dos cosas, donde vos enfocás y ahí te estás midiendo a la vez. Entonces ahí es donde a veces...
Claro, por eso Ari también es... Se cambia después. Sí, pero por eso es lo que decíamos hoy, acordate el proceso de captura. Defino el efecto que quiero lograr. En función del efecto, busco la exposición. Y después busco el foco y la composición. Primero expuse, después me olvido. Después cuando yo enfoco ya no me importa lo que diga la regla de medición, que vaya donde quiera. Si estoy en manual, no pasa nada. Cuando vos enfocás, puede ocurrir que te esté dando -2 o +2. Menos 14, sí. Lo ignorás. Sí. Porque te quedás con el... Porque ya está, ya la tengo la medición. La tengo resuelta antes. Por eso decía eso también, que está bueno como método, el tratar de resolver, o sea, en cualquier situación que estemos, primero resuelvo la medición. Y después busco las fotos y ya me olvidé de la medición. No es que estoy todo el tiempo cambiándola. Salvo que cambie la luz. O sea, si cambia la luz, sí, claramente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si no, suponete en este caso. Y nada, o sea, mediste una vez y después haces 14.000 fotos sin mirar la medición. O sea, solo preocupado en la composición y en el enfoque, que van a ir de la mano. Por eso también esa es una de las ventajas del tema del modo manual sobre los modos semiautomáticos. En los semiautomáticos, cuando yo vuelvo a hacer foco, me calcula de vuelta y me cambia todo. Y en realidad me complica más de lo que me ayuda. O sea, por eso digo, es importante los semiautomáticos esos tenerlos presentes, pero saber para qué caso. O sea, y solo para casos donde el manual, donde no puedo reaccionar tan rápido para ajustarlo manual. Pero si tengo tiempo, ni hablar que el manual va a ser más fácil, a la larga. Por ahí al principio cuesta un cachito más, pero después termina siendo más fácil. Porque incluso también con el tema del... como decíamos hoy, yo resuelvo la composición y ya veo una y si está bien, ya me despreocupo. Con el semiautomático, a su vez, no va a ser lo mismo si yo pongo el foco acá, que acá, que acá, que acá, porque ya me está cambiando la exposición también y me hace cualquier cosa. Entonces tengo que estar pensando si tengo que usar la compensación de exposición para ponerle +1, +2, -1, es un bodrio. O sea, en realidad requiere como mucho más esfuerzo, porque es no solo, o sea, como que tenés que pelear contra la luz y contra la cámara. Si yo hago mucho eso, uso el semiautomático y continuamente estoy sobreponiendo. Claro, claro. Saco, miro. Y después, claro. Pero ahí también, viste, es un tema que de repente no, tenés no que... deja de decidir la máquina. Claro, pero sí, pero... ese automático vos no lo harías. No, y el tema también es que eso, o sea, haces la foto, mirá, uy, me salió su expuesta. Entonces le tengo que subir, compensar 1 punto, 2 puntos. Pero después tengo que volver a hacer exactamente el mismo encuadre, o sea, porque y si que la luz no haya cambiado. Claro, pero si me fui un poquito, de repente capaz que otra vez, o sea, que es como que el margen de error es siempre más grande. Porque en realidad tenés que estar tomando más precauciones, ¿no? Al principio el tema de lo manual parece más difícil, pero a la larga termina siendo bastante más simple. Entonces, tenemos la medición matricial evaluativa o multisegmento. Nos resulta útil o ideal cuando el sujeto llena el encuadre con una luz uniforme en toda la escena. Entonces ahí sí no necesitamos preocuparnos demasiado. A lo sumo veremos ese tema que les decía, a ver cómo reacciona cada cámara al tema este del gris medio, porque también por ahí una cámara más vieja, o sea, una cámara más nueva puede pasar que ya esté interpretando que estoy fotografiando nieve y me dé una exposición más adecuada. Y una más vieja que actúe como yo les mostré hoy y que esté pensando que lo que hay es gris, por más que sea todo blanco, y yo tenga después que compensar. Y la medición puntual va a ser más útil cuando el sujeto ocupa una zona muy pequeña del encuadre, la situación de las caras, ¿no? Ocupaba solo una parte, para comparar diversas tonalidades en una escala, en una escena, perdón, para evaluar rango dinámico, por ejemplo en esta foto. En esta foto que yo tengo distintas luces, ahí a mí me sirve ver de repente, por un lado elegir dónde medir,
Y por otro lado, ya, si yo mido sobre esto, por ejemplo, y después mido acá, y veo cuántos pasos necesito mover para llegar al cero otra vez, yo ahí puedo llegar a saber de antemano si esto me va a salir completamente oscuro o si voy a seguir teniendo detalle, ¿no? Que eso también es algo importante con el tiempo de ir viendo en su cámara cuánto rango dinámico tiene, es decir, qué poder de resolver sombras y luces al mismo tiempo tiene la cámara, cuántos pasos, eso ni en pasos, ¿no? Entonces hay cámaras de 9 pasos, que resuelven 9 pasos, 10, 11, 12, 14 creo que son las más, y hasta por ahí andan. Pero entonces eso, para esos casos también me puede llegar a servir el sistema puntual. ¿Qué es lo que hacen? Habrán escuchado hablar del famoso sistema de zonas o el sistema zonal de Ansel Adams, que era que tomaba los distintos valores de los grises a los negros, bueno, es eso, pero digamos, básicamente acá va a ser útil cuando tengamos así distintas tonalidades o distinta luminosidad dentro de una escena y yo quiera, a través de la medición, marcar cuál es la que quiero que salga perfecta y el resto más oscura o más clara. Yo tengo una pregunta Sí. de repitente. Dale. Vos dijiste primero los efectos, ¿no? O sea, Sí. ¿y la medición de la luz viene después de haber elegido los efectos? Sí. Y la pregunta es, ¿No? ¿y eso es qué? ¿Otro botón? ¿Otra cosa? Porque evidentemente No. yo estuve siempre La medición. en medición matricial, ¿no? O Sí. evaluativa. Porque vos decís, bueno, y entonces medimos, ¿cómo medimos? Digamos, vos vas a medir cuando vos estás componiendo Sí. y cuando presionás el botón a la mitad, en la regla de medición te va a estar dando si estás en 0, si estás en -1, -2, +1, +2. Esa es la medición. Digamos, ¿y qué pasa vos con el efecto? A eso le llaman, eso es lo que se llama medición, Esa ese es la momento medición. en el que... Te marca así. Ah, ok. O sea, Pensé que era un paso más ahí entre medio, yo siempre lo perdí, no lo entendí, no lo entendí. no, o sea, cuando definimos el efecto, lo que está, o sea, nosotros la medición de la luz la hacemos ¿para qué? Para llevar la regla 0 y lograr la exposición que queremos, la cantidad de luz que queremos en la foto. Ahora, para llevar la regla 0 tenemos 3 parámetros que podemos mover: la apertura, el tiempo o el ISO. Sí. Entonces, a través de, si yo ya definí primero el efecto, yo ya sé qué parámetro de esos lo clavé y no lo pienso mover. Sí. Y entonces después muevo los otros dos para llegar a 0. En el medio hacer la medición. Claro, necesito hacer la medición para poder ajustar el tiempo o ajustar el ISO y poder llegar a 0. Si no, la foto me va a salir o con mucha luz, o sea, si no mido la luz, me va a salir o con mucha luz o con poca luz. Toda oscura o toda clara. Está bien. O sea, vos hasta ahora, ¿cómo venías haciendo? En la foto del Jere, en la playa. No, evidentemente con medición matricial, pero yo lo que Pero digo, venía- yo pensé que era esto que vos estabas diciendo era, bueno, hicimos todos estos pasos, ahora vamos a medir la luz, apretás el botón, enfocás no sé dónde, medís la luz, eso te estaba entendiendo yo. No. No, Por eso, viste cuando vos señalabas esta partecita del... claro, eso sí, o sea, porque digamos, en matricial vos te despreocupás de dónde medís, o sea, mide todo. En puntual yo ya estoy midiendo solamente un bloquecito dentro de la foto. Por eso te lo señala... Eso lo cambiás en la En cámara. la opción de la cámara, cada cámara tiene cómo cambiar la matricial puntual. Ahí que hay un puntito. Mm. Cuando yo aprieto ahí, y ahí le cambio, eso es matricial, eso es central, eso es puntual. Entonces eso te indica qué tipo de medición tenés. Y después cuando vos mirás, entonces apretáis a la mitad. Si está en puntual, el cuadradito rojo es donde está midiendo. Si está en matricial, miden todo el encuadre. Ah, ok. ¿Y cómo te lo devuelve en la regla de medición? O sea, cuando vos andás cambiando apertura o tiempo y hasta llegar con la regla 0, y si medís en otro lugar vas a ver que de repente otra vez no estás en 0. Discúlpame. Sí. Tengo que
Chao, Su. Miércoles. Sí, este que era de repitente. Porque de verdad Pero está buena la pregunta para no ser repitente de vuelta. No, está perfecto. Es una parte que yo me la... No, dale. Está bien. Hacé todas las preguntas, sí, sí. Entonces, fíjense, en estos casos, como decía, la cancha de básquet, la luz es pareja o debería ser pareja en todos lados. Entonces yo perfectamente puedo manejarme con medición matricial o evaluativa para lo que pasa dentro de la cancha que recibe esa luz. O sea, de repente si yo quiero hacer algo, una foto en el banco o en la tribuna, ya no va a recibir la misma luz que ahí. Entonces acá, fíjense, laburando en manual, llegás a la cancha, esperás que prendan todas las luces, que las prenden en el último instante, digamos, a la entrada en calor todavía no están con todas las luces. Que a eso hay que estar atento, porque de repente uno llegó, cree que midió bien, porque era la entrada en calor, y después cuando empieza el partido empezás a hacer fotos y si no miraste, las quemaste todas. Entonces, estar alertas a eso. Una vez que prendieron todas, y que ya están todas a full, mediste una vez, y listo, después no medís más en todo el partido. Salvo que por ahí sí vale la pena a veces cuando uno se cambia de lugar volver a medir, porque hay veces, por ejemplo, en el tema del básquet, vamos a suponer que la cancha está así a lo largo. Las luces en el techo están en paralelo a las líneas laterales. Pero no hay luces en las paralelas, no hay luces orientadas con la línea de fondo. Entonces, de costado es una cosa la luz que se ve y otra es cuando hacemos fotos de abajo del aro. De abajo del aro, como te está faltando luz de atrás o de arriba, siempre hay un poco menos de luz y siempre son más oscuras. Pero ¿qué pasa? En ese caso, o sea, vamos a suponer, en mi caso, yo a veces salgo de mi platea, a veces me voy abajo del aro. Si estoy en mi platea, mido ahí y hago fotos todo el tiempo que estoy sentado ahí. De repente si voy a ir abajo del aro, vuelvo a medir, normalmente es darle un punto más y todo el rato que esté ahí es todo igual. De vuelta, salvo que quiera hacer fotos de algo que esté fuera del rectángulo que recibe toda esa luz. Y si no me muevo, como en el caso de abajo, en el encuadre, o sea, una vez que medí ya está bien. Una vez que mediste ya está, exactamente, no te preocupás nunca más de eso. Que es lo que vamos a ir viendo un poco entre esta clase, en la que viene vamos a ver el foco, que también vamos a ver que en determinadas circunstancias, con determinado lente, hasta te desentendés del foco, con lo cual, digamos, lo que en principio parece que es súper complejo, llega un momento que se puede ir simplificando mucho. A modo de adelanto, como lo que hablábamos la otra vez con el béisbol, el caso del softball, del básquet yo quiero agarrar volcadas. Suponete, en el caso del softball quiero agarrar el tipo bateando. Yo ya sé dónde va a pasar la acción. O sea, la volcada va a ser en el aro, el bateo va a ser en home. Entonces yo ya freno el foco ahí, mido ahí, listo, me olvido por completo de todo. Después es simplemente esperar la acción. Y entonces si solo tengo que pensar en eso, tengo muchas más chances de agarrarlo que si a la vez yo estoy pensando un montón de cosas. Y ahí de vuelta, fíjense lo que hablábamos hoy de los modos semiautomáticos, que muchas veces dicen para deporte. Para deporte cuando te cambia la luz. Si no te cambia la luz no te conviene, porque de repente hay, qué sé yo, te agarró en el encuadre más tribuna, oscura, y te cambió la luz. Y vos no necesitabas que te cambie la luz. Y si hubiera sido puntual, ¿dónde? Normalmente en el piso. Por lo menos en la cancha de estudiante. Hay canchas que por eso son más claras, ahí ya es más problemático. Pero normalmente yo cuando llego, lo primero que hago es mido en el piso. O la otra es la piel, ¿no? Que acá tenemos, mucha diferencia, así de uno al otro. Ahí es cuestión de buscar dónde está el intermedio. Pero el piso en esta... Por eso es el drama de fotografiar casamientos. Claro. La novia de negro y la novia de blanco. Claro. Siempre prioriza la novia. Si es muy efectiva la superficie muy brillante del piso, por ejemplo, o hoy vemos la piel donde había mucha superficie brillante, eso
Y a veces puede complicar, sí, puede distorsionar la medición. Sí, porque te estaría dando, claro, te estaría devolviendo mucho más luz. Sí. Otro típico caso para medición puntual es la luna. La luna en matricial no hay forma de que salga. No. Por una cuestión muy simple, que nos está tomando todo este negro y lo está promediando para la luz que necesitamos, cuando en realidad lo único que nosotros queremos es la luna en sí. Entonces ahí es puntual arriba de la luna, y ahí no tenemos forma de errarle. Este otro caso, matricial 100%. Esto es como es los tejidos de una ropa de una murga. Fíjense de esta murga, que ahí estaba en colectivo, que estaba en Montevideo, yendo de un tablado a otro en el carnaval. Y acá, ¿qué pasa? Yo esto mido puntual en este. Pero esto iba, las murgas en la época de carnaval actúan en una misma noche en 4 o 5 tablados. Tablados son escenarios que a veces son teatros, a veces son, no sé, acá por ejemplo creo que recién había salido el Velódromo, que es un lugar para 3.000 personas. Otro que era un club que había 200. Y el colectivo va echando puta porque los tipos están con los tiempos justos, digamos, cada tablado hay 5 o 6 shows por noche, entonces si se retrasa uno, retrasa todo el resto, entonces van como locos los colectivos, estos que son colectivos como si fueran los de línea viejos nuestros, ¿no? La 503, así, de ese tipo de colectivos. Y cuando el colectivo iba por la ciudad, yo lo que veía es que cuando pasaba las esquinas me entraba esta luz naranja, ¿no? Después, o sea, en la esquina entraba la luz, terminaba de pasar la esquina y es como que iba en sombra toda la cuadra con los edificios, hasta la otra esquina. Entonces fue, o sea, ver eso 2 o 3 veces. Entonces después lo que hice fue, a la próxima esquina que pasó, medí. Y en la otra sacaste. Exacto. ¿No? Medí en una y después saqué. Y después saqué varias veces, pero ya había medido en la otra. Si yo quiero hacer todo junto, no tengo forma. Y si voy a algo medio automático, digamos, es como muy aleatorio el resultado que te puede dar. Si estuvieses, bueno, vos no hacés foto, pero street photography, ahí también tirarías en mano. Claro. Buscarías una manera de medir. O sea, de algún modo lo que vos tenés que tratar de predecir es dónde va a pasar la acción. Entonces, bueno, o sea, yo creo que va a pasar la acción en tal lugar que hay sombra o en tal lugar que hay sol. Y ya mido antes ahí. El problema cuál es si te pasa donde vos no esperabas, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí sí, o sea, el tema también es de algún modo como hacer rápido el ejercicio de salir de manual automático, qué sé yo. Y después volviendo a claramente no da lo mismo medir en cualquier lugar. ¿Y qué pasa? Como a mí, o sea, hay partes de la escena que están sobreexpuestas y otras que están subexpuestas, pero el tema es, de vuelta, lo que hablábamos hoy, que tener todo esto presente en cuanto a que la composición, el foco y la exposición tienen que ir todas al mismo lado. Tu centro de interés era el flaco es claro, es el flaco la piernita ahí. Es el flaco Entonces, si yo hubiera expuesto matricial, y no sé qué me hubiera dado de todo este bodrio. Lo más probable es que me hubiera dado otra iluminación y me lo hubiera oscurecido más. Entonces, de esta forma yo me garantizo todo. Entonces, pongo el foco acá, armo la composición para que esto sea lo más fuerte y además que sea lo que está mejor expuesto. Esta es en uno de esos escenarios. ¿No? Ahí donde mido, acá. De vuelta. La matricial no sé qué me iba a dar acá. Me sirve mucho más la puntual. En este caso, como ocupa casi todo. Claro, o sea, acá ¿por qué yo le digo de la puntual? Porque en realidad la murga ocupa una parte chica dentro del encuadre. En este otro, este murguista me ocupa casi todo el encuadre. Entonces puedo irme a la matricial sin problemas. Incluso en todos estos casos, la realidad es que la mayoría de las veces
les decía, que encontramos la exposición y después es y estar alerta a lo que está pasando para hacer fotos una tras de otra. Sobre todo cuando, digamos, tenés luces todo el tiempo, como en esta, bueno, en la próxima vamos a ver algunos ejemplos también de algunos recitales. Es imposible cambiar a la velocidad de la luz, porque nada, son barridos. Entonces es como que vos buscás la exposición para el tipo de luz que te gusta y después la esperás. Y esperás hacer la foto en esa situación de luz. Porque el tema también, si uno está todo el tiempo cambiando, no llegás a nada. Te perdés todo. Te perdés todo. Sí, nos acá. Exactamente. Entonces es como... ¿Eh? Sí, y siempre vas atrás. Claro. Porque... Y ya pasó. Ya pasó, claro. Y Exacto. hay cosas que no se repiten. Claro. A mí Y me pero pasa así siempre. En los shows... Y no, cuando saco fotos, antes nunca pensaba en eso, entonces siempre estaba queriendo cambiarla y en vez de tener algo fijo y buscar ese momento de... Claro. Entonces te perdés muchísimas cosas. Siempre estás un paso atrás. Claro, sí, claro. Pasa y te acomodas para eso y después no pasa eso. Entonces, Y más en estos, digamos, en el tema de los shows, que hay veces que la iluminación va cambiando mucho durante el show y no necesariamente se repite. Claro. Entonces, digamos, el ir de atrás es complicado. Y la otra realidad también es que haciendo fotos en RAW hay un cierto margen de flexibilidad en la exposición en cuanto a recuperar partes un poco quemadas o un poco subexpuestas. Entonces, cuando uno encuentra esa exposición promedio que te sirve para la mayoría de esos casos, después estás alerta solo a que pase lo que vos, digamos, lo que estás esperando. O por ejemplo, el caso de los burguistas, de los músicos y demás, o de los deportistas. Después de mirar un ratito, es como que detectás determinados gestos o situaciones que son los más interesantes. Y estás alerta a eso después. ¿No? O sea, que es el caso de los cantantes, de los pianistas, que sabes que hacen determinadas cosas, o en el caso de los deportistas, como esto les decía, sí, o sea, no es lo mismo. O cuando uno va a hacer determinada, en el caso de a mí que me gusta el básquet, veo determinados jugadores ya en la entrada en calor, ¿sabés? Quiénes son los que pueden llegar a volcarla y quiénes no. Entonces a quienes podés seguirlos para esperarlos en una volcada y a quienes fotografiar en otra situación. O quienes son, no sé, los que festejan mucho después de algún punto. Eso, por ejemplo, a mí es algo que me sigue costando, que no me acuerdo si a ustedes o a los otros les comenté. Yo, o sea, estoy como muy mecanizado a fotografiar juegos. Y el tipo termina de hacer algo y yo bajo la cámara. Y me pierdo siempre todos los festejos, siempre, ¿no? O sea, cuando... y vuelvo a levantar y ya pasó. Ya está. Ya pasó. Ya está, O sea, tirando sacando de abajo del aro. Exacto. ¿No? Y hay muchas veces que esos festejos son tan o más interesantes que el juego en sí. Pero bueno, me cuesta todavía, intento, pero no, como que siempre llego tarde. Bueno, en algún momento lo voy a incorporar. Pero el tema es que cuando uno ya tiene todas estas cosas un poco más mecanizadas, es solo concentrarte en la acción e ir a un esquema fácil, ¿no? O sea, lo manual, que en principio parece mucho más difícil, una vez que uno lo va manejando, realmente es mucho más fácil para hacer fotos. Es que, perdón, en el caso del festejo, podés tener la cara del que festeja y la cara del que perdió la marca. Todo, claro. O sea, podés ver, los bancos, tener o sea, los dos sentimientos en el mismo cuadro con dos tipos. Exacto, sí. Y puede ser... Sí, que algunas veces que logré, o sea, que conscientemente lo busqué, ahí, digamos, ¿Te resultados pasó está que genial. pasaba este chico que se repetía, que festejaba con el nene que Sí, barre? sí. Lo buscaste. A ese, claro. Pero era una escena que se repetía. Que había visto, cada vez. exactamente. Sí. Bueno, vamos a ver, nos quedan 7-8 minutos. Vemos el histograma. Así ya la que viene nos metemos de lleno con el foco. ¿Todos están familiarizados con el histograma o alguno no le da ni 5 de pelota? ¿Sí? Bueno. Básicamente, ¿qué es el histograma? Es la representación gráfica de todos los valores tonales que hay en una escena. Entonces, arrancamos del negro, que es el 0, y vamos al blanco, que es el 255,
Y para que se hagan una idea, o sea, todos los que han visto gráficos en alguna etapa de su educación, el eje de los X es el que nos dice para cada valor tonal, o sea, perdón, el eje X nos marca los valores tonales. 0 el más negro, blanco el más oscuro. 0 el más negro, 2.55 el más claro, con toda la gama del medio. Y el eje de las Y lo que nos muestra es cuántos píxeles hay en ese nivel de luminosidad, ¿no? Entonces, de algún modo, como que sumando todos estos, todas las líneas, tendríamos la cantidad de píxeles que hay en el cuadro. Entonces, si lo dividiésemos así medio groseramente, tendríamos que dentro de esa representación gráfica tenemos un sector de sombras, un sector de tonos medios y un sector de altas luces. ¿Por qué va a ser importante el histograma? Porque el histograma nos va a dar una super pauta de si la exposición que tenemos de una foto es adecuada o no. Y acá no existe ni el histograma único ni la fórmula única para esto. Acá lo que existe es la interpretación del histograma. Por eso es importante entender la herramienta para después poder interpretar mejor y explotar al máximo la información y la exposición de cada foto. El histograma puede tener la forma que vimos anteriormente, que es todo blanco, que es un histograma de luminosidad, o este tipo de forma que tiene colores, que es lo que se llama RGB, que en realidad acá lo que está haciendo es abre las luces en rojo, verde y azul y nos muestra como histogramas separados con los cruces que hay de cada uno. Si bien esto parece más confuso, en algunas situaciones puede llegar a ser mucho más, o puede agregarnos información y puede resultarnos importante. ¿Por qué? Porque no todos los colores se comportan de la misma forma. Ejemplo, el rojo es un color que se satura mucho antes que los otros colores. Entonces, en una misma escena donde tenemos distintos colores, nosotros hacemos una foto, ejemplo, varias flores, donde haya una muy roja y otra, no sé, amarilla y otra celeste. Es probable que la roja pierda información mucho antes que las otras. Entonces, quizás nos convenga en esos casos subexponer un poco para que la flor roja pueda seguir teniendo detalle. Entonces, por ese sentido, es a veces interesante tener ese histograma abierto. Entonces, si tuviésemos este histograma, lo que nosotros podemos predecir de esta imagen, que es una imagen que la exposición es adecuada y que tiene mucho contraste. ¿Mucho contraste por qué? Porque tenemos muchos píxeles con mucha luz y muchos píxeles oscuros. ¿Y por qué digo que es adecuada? Normalmente lo que siempre leemos es que si está el histograma apoyado en alguna de las dos paredes laterales, la derecha o la izquierda, es que está sobreexpuesta o subexpuesta la foto. Pero en este caso yo no tengo para dónde moverme. No, para donde me mueva pierdo información. Entonces, en definitiva, la exposición es adecuada. Lo que va a depender después es del criterio estético de cada uno, de qué quiere perder de un lado o del otro. Ese histograma es el de esta foto, ¿no? Entonces, digamos, toda esa sobreexposición que veía son de esos pedacitos de cielo, más el sol, más alguna partecita ahí del agua. ¿Y por qué te muestra el azul en la zona de oscuros? La zona de sombras. Porque posiblemente tenga que ver con mucho de esto, imagino, con la sombra de las ramas en el agua, ¿no? Y hay toda una parte, ves, que dice el azul en realidad después sigue y ahí se juntan todos ahí.
O sea, el mucho azul imagino que tiene que ver con todas estas sombras de los árboles en el Y árbol. después el amarillo ahí con mucho tono medio, las Es- hojitas. Claro. Perdón. Esta foto, acá sí vemos que en general podríamos estar hablando de una foto sobreexpuesta. Después vamos a ver que hay casos donde no está, o sea, tenemos que verlo a la luz de la imagen, ¿no? Para ver si es así o no. Pero acá no se estaría hablando de una foto sobreexpuesta, ¿por qué? Porque tenemos todo apilado, la información sobre las altas luces y ya quemadas, y todavía tenemos margen acá y tenemos como para reducir la luminosidad de esa foto y ganar información. Ese es esto. Y el caso opuesto, La misma foto. ¿no? Sí. Y el caso opuesto, digamos que lo tenemos todo sobre la izquierda, está claramente subexpuesta. Después vamos a ver algunos ejemplos donde estos nos permitirían hablar de, en ciertos casos, que un histograma así puede ser adecuado. No es este caso, porque sería esta foto. Entonces vamos, ¿no? Ahí vemos claramente la diferencia en los histogramas. Acá lo importante es ir, al momento de estar haciendo la foto, ir verificando cada tanto los histogramas a ver si la exposición es correcta. Y que eso, digamos, como práctica es preferible mirar el histograma y no la foto en sí. O sea, la foto en sí nos sirve para ver sobre todo el foco y la composición, pero la exposición es mejor verla sobre el histograma, porque lo que nos está mostrando la cámara es un JPG. Claro, Que ya eso tiene- no se ve. Claro, que ya tiene determinados ajustes hechos, entonces ya no es la misma información completa que nos muestra el histograma El histograma te lo está mostrando del RAW Del o RAW. del JPG. del RAW. Claro, cosas que vas a tener después en la compu para ver Claro. vos. Y además que, digamos, en determinadas circunstancias es más fácil, no sé, cuando la luz te pega en la pantalla o eso, es mucho más fácil ver el histograma que ver la foto. Entonces fíjense, a diferencia de la anterior que veíamos, esta también es una exposición adecuada, pero hablamos de bajo contraste, ¿por qué? Porque es como que es la foto que viene, ¿no? Como que toda la gama luminosa es medio pareja. Y es esta. No hay como grandes zonas de luces y sombras. Esta, si bien está distribuido, hablamos de mucho contraste porque tenemos información en los dos extremos. Este sería en principio un caso claro de subexposición, ¿no? Y fíjense este otro que en principio parecería que es un caso de subexposición, porque tenemos acá todo esto, pero si miramos, por otro lado tenemos información todo el resto del rango de luminosidad, y es esta foto. Entonces acá es donde yo digo de lo importante de interpretar el histograma, ¿no? O sea, de que no existe una solución única, como por ahí muchas veces se lee, la distribución. O sea, el tema es verlo a la luz de la foto que estamos haciendo. Entonces ya, si vamos a hacer esta foto, ya sabemos que este histograma va a tener toda una gran columna a la izquierda, pero después lo que yo necesito es que siga teniendo información todo el resto. Si a mí la información se me corta acá, digamos, tengo toda esta subexposición y se me corta acá, claramente esa foto va a ser subexpuesta. ¿No? Miren la diferencia Sí. entre los dos histogramas. Entonces, lo importante del histograma es esto de aprender a leer e interpretarlo, ¿no? Ahí van fotos con distintos histogramas. ¿No? Esto, si uno ve el histograma, parece espantoso.
pero en realidad es lo que hay. Y si yo, digamos, no lo pienso a la luz de lo que tengo enfrente, también puedo errarle la decisión que tome. ¿No? Y esto es lo que hablábamos hoy, que en muchas ocasiones vamos a tener al mismo tiempo zonas subexpuestas y sobreexpuestas, y que ahí no podemos, digamos, todo no vamos a poder hacer. Vamos a tener que elegir qué priorizamos. Y acá, qué priorizamos va a depender de nuestra visión y creatividad. ¿No? Fíjense algunos más. Sobre todo en este tipo de fotos, digamos, los histogramas son muy extraños a primera vista. Así que bueno, con esto ya terminamos. Digamos, lo que es importante de todo esto, recontra importante, es de a poco ir aprendiendo a ver como la cámara. El aprender a ver como la cámara, por un lado nos abre un nuevo mundo creativo, porque empezamos a ver posibilidades de hacer fotos donde de repente no lo imaginábamos, nos evita frustraciones en cuanto a, como el caso este que hablábamos recién, un contraluz, y no puedo tener, o sea, lo tengo, qué sé yo, viene Messi con LeBron James caminando en monte con el sol atrás. Y poné automático y sacar la foto. no, claro, o sea, en automático. Con el sol atrás sí, no, te das cualquiera. Por eso, a eso voy, o sea, Dos bueno, siluetas. ¿qué hace? Claro, bueno, tengo sí o sí que ir, o sea, no sé, lo Oh, más a la rápido que pueda, puntual, arriba de Encima Messi, uno blanco y uno uno blanco y uno negro. negro, para no hacer la faz. Arriba de Messi hago la foto, pero ahora lo que no voy a poder es, qué lindo Messi y LeBron con el atardecer de monte. No, olvidate, no va a poder. Y en definitiva... Igual no va a poder nunca. Sí, igual nunca la Bueno, esa foto. en Ibiza. Poné Ibiza. Y en definitiva esto nos va a hacer mejores fotógrafos, vamos a poder aprovechar más a fondo las posibilidades técnicas y creativas sobre todo del equipo.